pena mirar. Tengo puesto los ojos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y agrega en el versículo 8, 3:8 de Filipenses. Ciertamente, dice, mire, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Voy a repetir el versículo 8. El apóstol Pablo está diciendo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo. Hacia ahí quiero que vayamos. Ore conmigo y dígale, mi Señor, dame la oportunidad por tu Espíritu Santo, yo quiero conocerte más y más y más. Enséñame, dígale. Enséñame, ábreme los ojos con tu Espíritu. Quiero conocerte más y más. Gracias, mi Padre, gracias, mi Padre. Tú eres bueno. Tu oído siempre está atento, inclinado a las peticiones que hacemos. Te agradecemos, mi Padre, todas tus misericordias. Gracias infinitas, mi Padre. No podemos pagar ninguno de tus favores. Tus misericordias son inmensas. Pido, mi Señor, por mis hermanos que están presentes aquí en el estudio, mis hermanos que oyen, que ven a través de las redes sociales y los que oirán después por radio y mirarán por la televisión. Gracias por ellos. Son benditos en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y decimos amén. Este es un estudio y hoy es la primera entrega, la entrega número 1. Y se le llama al gran tema, conozcamos al Hijo de Dios. Oiga, pero preocúpese. He leído ese versículo que dice Pablo que él está con ese gran deseo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, el estudio de hoy lleva dos componentes, dos pensamientos que los vamos a compartir. Y uno es, conozcamos al Hijo de Dios antes de la creación. Ese es el número 1. El subtema número 1. Conozcamos al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, antes de la creación. Ahí vamos a ver tres cosas. Una, la gloria de ser engendrado por el Padre. Mire qué gloria de su Hijo, de ser engendrado por el Padre. 2, la gloria de estar en el Padre. Y 3, la gloria de estar al lado de su Padre. Esa es la primera parte, ¿no? Esa gloria. Luego vamos a ver en segundo lugar, siempre el gran tema, conozcamos al Hijo de Dios. Y entonces usted dice 2, en la creación. Conozcamos al Hijo de Dios en la creación. Ahora, cuando hablamos de la creación, vamos a ver 4 aspectos. 1, oiga, en la creación ¿de qué? De las criaturas celestiales, o sea, los espíritus celestiales, los espíritus que fueron creados antes que el mundo fuera. 2, la creación del universo. 3, la restauración de la tierra. Porque Dios crió la tierra, pero sufrió la tierra un impacto. Ya vamos a ver los efectos. Entonces, la gloria de Cristo
o del Hijo de Dios en la creación, ¿no? Con su Padre, en la restauración de la tierra. Y por último, la gloria de la creación del hombre y de la mujer. Esto quiero que lo veamos hoy, porque en la segunda entrega, que será el número 2, ya vamos a ver, siempre conozcamos al Hijo de Dios después de la creación. Comencemos entonces. No olvide que esto es importantísimo. Usted no puede decir soy redimido si no conoce a profundidad quién lo redimió. Es que Jesús me libertó, pero ya lo conoces. Hay que conocerlo. Y cada vez que lo conocemos más, nos enamoramos más. Y uno se queda sorprendido, impactado. Veamos entonces la primera parte. Conozcamos al Hijo de Dios antes de la creación. Es decir, cuando no existía nada. Ni un ángel. Nada. No existía el universo. Todos los planetas. El sol, la luna, las estrellas. La tierra con todas sus cosas. No existía. Es interesante, ¿no? Entonces, conozcamos al Hijo de Dios antes de la creación y quiero que lea conmigo en el libro de Proverbios. Vamos a estar ahí viendo el libro de Proverbios. El capítulo 8, versículo 22. Ahí Proverbios 8, 22. ¿Qué dice la Escritura? Leámoslo y deleitémonos en esta Escritura. Capítulo 8, versículo de Proverbios, versículo 22. Quiero decirle que tome nota. Hay una palabra clave, sabiduría. Repítanlo, la sabiduría. ¿Y quién dice Pablo que es o quién es la sabiduría? ¿Quién dice Pablo que es la sabiduría? Cristo. Es Cristo la sabiduría. Anótelo si quiere, y me gustaría que lo leyera antes de leer Proverbios. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Ahí está. Dice, Cristo, sabiduría de Dios. Oiga, Cristo, sabiduría de Dios. Quiero que le quede bien claro eso, ¿no? Porque la palabra sabiduría es una expresión abstracta y ya entendemos más o menos qué significa, ¿no? Pero cuando decimos que Cristo es la sabiduría, estamos hablando de la sabiduría personificada. La sabiduría personificada. Y hoy buscando, averiguando, investigando, encuentro que hombres estudiosos de veras sobre esto, dice un hombre muy estimado acerca de la sabiduría de Dios, acerca de Cristo, dice esto: el verbo eterno de Dios. ¿Y quién es el verbo eterno de Dios? Cristo. El verbo eterno de Dios es la sabiduría en persona. El verbo eterno de Dios es la sabiduría en persona. ¿Sabe cómo se le llama a Cristo? El verbo. ¿Pero qué otra palabra se le da? La palabra. Cuando el Padre habla, ¿quién es el que habla? Su Hijo. Él es la expresión, la palabra del Padre, el verbo. Entonces, dice este gran hombre de Dios, el verbo eterno de Dios es la sabiduría en persona. Él es la sabiduría que habla a los hombres. Mire
Me gusta esto. Cristo, Él es la sabiduría que habla a los hombres y está asociado al Padre en la obra de la creación. El Padre y el Hijo. Fíjense que no dije que el Padre creó a Jesús, porque Jesús no es criatura. Subraya eso. Él no fue creado. Todas las criaturas celestiales, el gran Miguel fue creado. El gran Gabriel fue creado. Todos los ángeles fueron creados. Pero Jesús no es criatura. No es creación. Jesús fue engendrado. Esta es la primera parte que quiero que vea allí en el libro de Proverbios, en ese versículo 22. ¿Qué está diciendo la sabiduría? ¿Qué está diciendo Jesús? Jehová me poseía en el principio. Jehová me poseía en el principio. Por eso le llamo yo ahí, en esta primera parte, conozcamos al Hijo de Dios antes de la creación, la gloria de ser engendrado por el Padre. ¿Por qué? Porque el versículo 24, léalo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Verbo? ¿Qué dice la sabiduría? Antes de los abismos fui engendrada. Hablando de la sabiduría personificada, que es Cristo. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. O sea que Cristo no fue creado, sino engendrado. Repítalo. Su Padre, todo es creado, todo es todo. Pero su Hijo no es creado, es engendrado. Que aunque no lo entendamos, pero es engendrado. Ahora bien, nuestro Cristo es engendrado. Qué lindo esto, ¿no? Y por eso dice la primera parte, la gloria de Cristo de ser engendrado por su Padre. La gloria de estar en el Padre. Vamos a leer de nuevo esos versículos. Es el 22 hasta el versículo que le dije. Vamos a leer hasta el versículo 26. Ajá. Léalo de nuevo. Jehová me poseía en el principio. Me poseía. Ajá. En otras palabras, yo estaba en mi Padre. Voy a usar una figura. Porque esto es bien difícil de explicarlo, ¿no? Hermana María Majano, usted es madre, ¿verdad? ¿Usted es madre de hijos varones o de hembra? Alguien me dijo, no diga hembra, diga niñas. Bueno, ajá. Y si esa criatura en su vientre pudiera hablar antes de nacer y diga, mi madre me poseía en el principio. En otras palabras, yo estaba en mi madre. Estaba en el vientre de mi madre. Esto lo entendemos más fácil porque es de carácter físico. Las cosas espirituales son más difíciles. Pero cuando Cristo, la sabiduría, está diciendo en este versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, me poseía, estaba en Él, en su Padre. Pero ahora viene lo que sigue, que es importante, y allí se nos va despejando más. Versículo 24 o 23. Eternamente tuvo el principado. Desde el principio tuve el principado antes de la tierra. En otras palabras, yo era el número 1. El principal. Después de mi padre, ¡ja! Yo era.
Ahora leas el versículo 24. Antes de los abismos fui engendrada. Está hablando de la sabiduría, está hablando Cristo. Antes que fuesen las fuentes de las aguas, de las muchas aguas. 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. ¿Estamos? Hoy le pregunto ya para ir remachando. El Hijo de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, ¿fue creado como fue creado Miguel o fue engendrado? No responda. ¿Fue creado o fue engendrado? No fue creado, no es creación, criatura. Cristo fue engendrado por su Padre y es, llamémosle así, voy a usar esa palabra, co-creador. Es decir, cuando comenzaron a crear, ahí estaba el Padre y estaba el Hijo. Pero quiero remachar con un par de versículos de eso de engendrado. Acompáñenme, por favor. ¿Quién dice que fue engendrado? El Padre Eterno lo dijo allá en el Salmo 2, pero quiero que lo repitamos y vea ahí en Hebreos. Vamos, Hebreos. ¿Qué dice el libro de Hebreos, capítulo 1? Vamos. Cuando lo tenga lo leemos, es un versículo, un par de versículos vamos a leer ahí en Hebreos, capítulo 1. ¿Lo tiene? Anótelo. Vamos. ¿Qué dice el capítulo 1 del libro de Hebreos? Desde el versículo 5. Porque al cual de los ángeles le dijo Dios jamás. ¿A quién de los ángeles? El más sobresaliente, el arcángel que es Miguel. ¿Le dijo a Miguel? No le dijo esto. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿Lo leyó? Mi hijo eres tú. Y deja bien claro, ¿a cuál de los ángeles? A ninguno. Porque ningún ángel fue creado, sino que los ángeles fueron. Perdón. Ningún ángel fue engendrado. Ningún ángel fue engendrado, sino que todos fueron creados. ¿Estamos bien? Lea de nuevo el versículo 5 del capítulo 1 de Hebreo. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. ¿Se fijó? Ajá. Bueno, ¿verdad que es interesante? Bien, hay más versículos sobre eso, pero solo me quería quedar bien claro. Número 1, que Jesús no fue creado como fueron creadas todas las criaturas celestiales, sino que fue engendrado por el Padre. ¿Estamos? A esto yo le llamo, conozcamos al Hijo de Dios antes de la creación. En ese antes de la creación, vemos ahí pues la gloria de ser engendrado por su Padre, la gloria de estar en el Padre, pero ahora agregue la gloria de estar al lado del Padre. La gloria de estar al lado del Padre. Ahora ya ve usted al Padre y al Hijo. ¿Ya vemos al Padre y al Hijo? Sí, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice allá, rapidito. Juan 17:5. Juan 17:5, que dijo ahí, es una petición que hace Jesús, que le hace al Padre. ¿Qué dice? Vamos. Padre, glorifícame. Claro, Jesús está aquí en la tierra, ¿no? Ha terminado la tarea de redención, ya está, diríamos, a horas de ser capturado. Ya terminé la tarea, Padre. Ya aquí voy rumbo al Calvario. Pero antes le dice, Padre, glorifícame al lado tuyo. Subraye,
al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Ajá. Óigame, antes que el mundo fuera. ¿Dónde estaba? Antes que el universo fuera. Antes que el sol y la luna, las estrellas. Antes que todos los planetas. ¿Dónde estaba el Hijo? Al lado del Padre. Con aquella gloria que tuve contigo antes de comenzar a crear. Cuando el Padre va a crear, está con su Hijo. Su Hijo. Usted no puede decir que el que creó todas las cosas solo es su Hijo. No. Ni puede decir que solo es el Padre, ¿no? Ya le voy a leer lo que sigue. Me gusta esta Biblia católica, mire, Dios habla hoy. Porque tiene un lenguaje sencillo. ¿Qué está diciendo a partir del versículo 27? Y ahora ya lo vemos hablando de crear. Crear. ¿Qué dice ese versículo 27? ¿Qué dice Cristo, la sabiduría? Proverbios 8:27. ¿Lo tiene? Anótelo. Proverbios 8:27. Cuando formaba los cielos, ¿quién formaba los cielos? El Padre. ¿Y qué agrega? Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Hermano, no se deleita usted. Jesús dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Ajá. Bueno. ¿Y sabe qué está hablando de los cielos? Los judíos dicen que existen alrededor de 5 o 12 cielos. Respetemos las tradiciones. Pero la Biblia dice Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, él habla de 3 cielos. El tercer cielo. Y sabemos que en ese tercer cielo, ahí está el trono de Dios. En ese tercer cielo. Donde Pablo fue, está el trono. Y sabemos según Apocalipsis capítulo 4 y 5, que en el trono de Dios, ahí están los millones y millones y millones de ángeles. Eso dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Millones y millones de ángeles. Entonces, cuando está diciendo Cristo acá, la sabiduría de Dios, en ese capítulo 8 de Proverbios, que le acabo de leer, el versículo 27, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, dice él. Mira qué lindo. ¿Y qué fue lo que creó el Padre juntamente con su Hijo? Todas las criaturas celestiales, todos los seres angelicales, por eso dice millones. Claro, hay rangos. ¿Quiénes son los de mayor rango? Según Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Los 4 seres vivientes que se les conocen como los serafines o los querubines. Pero después en el rango siguen los arcángeles, del cual sabemos de Miguel. Honestamente, yo no sé si Gabriel tenía el rango de arcángel, porque no he encontrado por ningún lado. Solo siento a Gabriel muy cerca de Jesús como un mensajero, ¿no? Pero es uno de los ángeles de primera, ¿no? Bueno, hay un ángel que los evangélicos no lo conocemos. Está en la Biblia católica y se llama Rafael. ¿Cómo se llama? Rafael.
Alguna vez vamos a hablar de Rafael, ¿no? Y hay otro, ¿verdad? Ariel, ¿cómo que se llama? Bueno, pero lo que interesa es que usted sepa que cuando el Padre creó esas criaturas que son millones y millones y millones y millones, ahí estaba mi amado Jesús. Démele honra y gloria. Ahí estaba el Hijo de Dios, ¿no? Eso es lo primero cuando creó esas criaturas celestiales. Pero ahora continúa la creación. Mire, continúa la creación. Sigue leyendo entonces este libro de Proverbios. ¿Qué está diciendo con respecto a esta creación? Vamos. El siguiente versículo. Dice ahí, estamos en la creación de las criaturas celestiales y los espíritus. Ahora vamos con la creación del universo. Dice ese capítulo 8 de Proverbios, léalo por favor. Le dije que viéramos qué versículo vimos. El 28. Pero regrese un poquito allá al 27. Vamos a ver. Dice el 27. Cuando Él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, ahí estaba yo. Ya está hablando del universo, ¿no? Ya está hablando de los cielos. Pero vamos a utilizar esta Biblia evangélica. Vamos. ¿Qué dice ahí el versículo 28? O versículo 29. Cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando Él establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y mire, yo no sé, quizás no se dieron cuenta hasta después, la tierra está diciendo de que era redonda. Lea el versículo 28, versículo 27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Ahí estaba yo, dice el Señor, ¿no? Ahora, usted puede seguir leyendo en ese capítulo 8, versículos que son lindos, que se refieren a Cristo Jesús. Pero yo le pregunto, ¿acaso el Antiguo Testamento solo Él dice eso? No. Dice Juan. Vamos a leer a Juan, capítulo 1. ¿Me puede acompañar? Todos lo conocemos. Evangelista Juan. El capítulo 1. Estamos hablando que Cristo es la palabra, es la sabiduría, es la palabra, es el verbo. Pero aquí ya lo vemos creando. ¿Qué dice el capítulo 1? Versículo 2 o versículo 1. En el principio, ¿qué era Jesús en el principio? El verbo, la palabra, la expresión del Padre. Y el verbo, la palabra, la expresión, era con Dios. Estaba en Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Por eso yo no sé los señores testigos de Jehová de dónde se agarran ellos para descalificar a Jesús y decir que Jesús no es Dios. ¿Sabe por qué decimos que es Dios? Porque tiene la naturaleza de Dios. Voy a usar esa palabra para que lo entendamos. Físicamente. Oiga bien. Usted tiene hijos, ¿no? Físicamente usted dice, es mi hijo. ¿Por qué? Porque los ojos son igual que los suyos. El rostro, la carita igual que los suyos. El pelo o el cabello. Esos son los genes igual que los suyos. Aunque es otra persona, pero es igual que los suyos. ¿Estamos? Ahora, yo le pregunto, Jesús tiene, voy a usar entre comillas esa palabra,
tiene los genes del Padre? ¿Se parece al Padre? Sí, hombre, todo igual que el Padre. Por lo tanto, usted tiene que decir que mi Cristo, el Hijo de Dios, es Dios. Es de la naturaleza de Dios. Así es. Si Dios tuviera sangre, que no tiene sangre porque Él es espíritu, diríamos es la misma sangre, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora hemos hablado acerca de la gloria de Él, pero sigue habiendo a Cristo, el Hijo de Dios, en la creación. Vamos ya en la última parte, quizá. Hablamos de la creación del universo y la creación de la tierra. Pero hay una partecita que es importante que la veamos ahí. En Juan dijo, ¿qué dijo el versículo 2? Era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Mire, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, en la creación del Padre, ahí estaba el Hijo. Estaba creando lo que dijo allá, Proverbios 8. Y ahí estaba yo. Y cuando el Padre dice hacía esto, ahí estaba yo, creando con el Padre. Ahora quiero que vea la máxima expresión de la creación, pero también participó el Padre y el Hijo en la restauración. ¿Se acuerdan ustedes que el versículo 2 de Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía y en tinieblas. Y el Padre tuvo que ordenarlo todo y llenarlo todo e iluminarlo todo. Ahí hay una teoría de que cree de que fue Satán el de eso, no de que arruinó todo cuando cayó. Pero ahora usted comienza a analizar la creación del capítulo 1 cuando está hablando cómo Dios comenzó, mire qué lindo, a separar las aguas de las aguas. Yo le pregunto, ¿estaba Jesús ahí? Sí. Y cuando todo quedó ya seco, cuando las aguas fueron separadas y quedó seco, la tierra seca, comenzó a surgir ya la hierba, los árboles, la semilla, todo eso. ¿Quién estaba haciendo eso? El Padre. ¿Estaba Jesús ahí o no estaba? Creando, ¿no? Y luego cuando entra ya la etapa de crear las lumbreras en el cuarto día, el sol, la luna y las estrellas, ¿estaba el Padre, estaba Jesús con su Padre ahí? Sí, ya lo vimos en Proverbios 8. Ahí estaba yo, dice. Pero luego cuando el Padre, ya en el quinto día y sexto día, creó todos los animales de la tierra, no solo los que vuelan, no solo los que andan en el mar, sino también los que andan sobre la faz de la tierra, las fieras, los grandes, bueno, y también los animales domésticos. Y Dios los creó. Yo le pregunto, ¿estaba Jesús ahí creando? Ahí estaba. Pero ahora viene la máxima expresión, la corona de la creación. ¿Qué dice allá el libro de Génesis, que usted lo conoce? Capítulo 1, versículo 26. Vamos, rapidito. Ya es un versículo conocido, lo conocemos todo. Génesis. ¿Me lo puede leer si quiere? Porque para que participen ustedes, o se lo leo yo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios. ¿Cómo dijo? ¿Por qué dice hagamos? ¿Se da cuenta? Hagamos. Ahí estaba el Padre. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba el Hijo de Dios. Y estaba el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Vamos, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias, bueno, toda la creación, ¿no? Yo le pregunto, cuando el hombre es creado, y claro,
Más adelante pues es creada la mujer, el capítulo 2. ¿El padre estaba con su hijo o no estaba con su hijo? Esta es la mayor gloria, ¿no?, de la creación. ¿Por qué? Porque está haciendo al hombre a la imagen de su hijo. El hombre somos la imagen de Jesús. El ser humano, el hombre, fuimos creados a la imagen del Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Sí, se habla de que la imagen tiene que ver con la justicia, con la santidad, con la rectitud, con la verdad. Pero si usted quiere verlo, diríamos así, una imagen, ¿por qué no decirlo? El físico. ¿Por qué será que tenemos cierta forma física? No somos así como que fuéramos toneles, cuadrados. No. Porque Jesús, cuando vino a nacer, fue un hombre. Un hombre. Con ojos como los nuestros, boca como la nuestra, oídos, orejas como las nuestras, rostro como el nuestro, brazos como los nuestros, pies como los nuestros, cuerpo como el nuestro. Bello, esto es bello. Y Dios creó al hombre, y ahí estaba su hijo, a imagen de Dios, a imagen del Cristo. ¿Sabe? Quiero que se lo probemos. Esa imagen del hombre se perdió cuando pecó, se deterioró. Oiga, se deterioró. Qué lástima, ¿no? Es como tener un espejito, un espejo hermoso y plago, se quebró todo, ¿no? Ahora, cuando conocemos a Cristo, cuando el hombre deja el pecado, es decir, es redimido, liberado, sacado del pecado, la imagen vuelve a ser restaurada. Agregue un versículo. Ahí en Romanos. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 29? Romanos 8, 29. Mire lo que dice la Escritura. Este versículo es de oro. Anótelo, subráyelo. Ajá, me gusta. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta nueva creación, óigame, está siendo restaurada a la imagen de Jesús. Y aquí no habla de una imagen física, ¿no? Porque ya tengo a Mario, él es negrito. Pero es alto, ¿verdad? En cambio yo no soy tan negrito, pero soy chaparro, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver la imagen física. Es la imagen espiritual de Cristo, ¿no? Así es, ¿no? Pero lo que me deleita es saber que cuando fue creado el hombre, ahí estaba Jesús. Ahora que el hombre es restaurada su vida, es decir, más bien, es creado de nuevo, nueva creación. Repitan todo, nueva creación. Otra vez, nueva. ¿Quién participa en esta nueva creación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién participó en la creación de Adán y Eva? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿O no dijo el Padre, hagamos? Ahora, y en esta nueva creación, porque somos nueva criatura, nueva creación, ¿quién participa? Otra vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy comprende usted por qué cuando lo van a bautizar o lo fueron a bautizar al agua y usted nació, salió del agua, ¿cómo lo bautizaron? ¿Qué le dijeron? ¿Te bautizo
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, están naciendo otra vez. Y ahora, conformado a la imagen del segundo Adán, que es Cristo. Naces de nuevo, naces otra vez. Y por eso participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el bautismo, ¿no? Tiene que ir esa fórmula así. Ahora, para concluir, porque el tiempo se me fue. ¿Ha entendido un poquito de conocer al Hijo de Dios antes de la creación? Sí. ¿El Hijo de Dios fue creado o fue engendrado? Fue engendrado. Y después que fue engendrado y disfrutó de esa gloria al lado de su Padre, oiga, de esa gloria al lado de su Padre, que se lo recuerda a su Padre allá cuando estaba aquí en la tierra, según Juan 5:17, y le dice: Padre, dame esa gloria que tuve contigo, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve. En esa misma gloria, el Padre comenzó a creación, creó el universo, pero lo primerito que creó fueron los cielos, y cuando dice que creó los cielos, entran todas las criaturas celestiales, todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos. Es más, Hebreos dice el Padre de los espíritus. Aquí hay un debate, no me quise meter en ese debate. ¿Por qué? Porque usted es un espíritu. Óscar, usted es un espíritu, no es un espíritu. Ya se quedó tranquilo ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Mario, ¿usted es espíritu o no es espíritu? ¿O solo son los 150 libras de carne? No, espirituales no. ¿Es espíritu usted o no es espíritu? Aunque esto pues es de debate, usted es un espíritu dentro de un cuerpo. Y a ese cuerpo yo le llamo envoltorio. Aquí en este envoltorio, aunque soy chiquito, pero aquí hay un espíritu. La gran pregunta es, ¿quién lo hizo? Pues la Biblia dice que Dios nos hizo y no nosotros. Solo nos queda la deuda. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mario, ¿cuándo fue que ese espíritu? Porque Dios lo creó. Dios creó. ¿Cuándo? ¿Cuando lo estaba engendrando su papá? ¿O antes? Me gusta esa posición. No se sorprendan ni se pelee con nadie, porque hay un buen grupo de gente que sostiene que fuimos engendrados en el momento de la concepción. Ahí. Como que Dios está haciendo espíritu, como quien está haciendo chip para hacerlo. Pero me gusta la posición que Dios, cuando creó todos los seres angelicales, como Padre de los espíritus, todos, ahí fuimos creados. A mí me gusta esa posición, ¿sabe por qué? Algunos me dicen, pero esa es la preexistencia y solo corresponde a Cristo. Sí, pero a mí me gusta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice allá en el libro de Eclesiastés que cuando me vaya, que cuando me muera, que cuando usted se muera, cuando yo me muera, que cuando nos vayamos, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y el Espíritu vuelve. ¿Sabe qué es volver? Regresar. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. No vamos a volver ni a regresar si no hemos estado antes. Así que usted debería estar danzando de que si nos vamos, ya sabemos para dónde vamos. Y vamos para donde estuvimos. Y vamos para donde venimos. Y vamos para donde venimos. No se goza, hermano amado. Vea que es precioso. Gracias, Jesús. Dígale gracias, mi Padre. Démosle gracias a Jesús, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios Santo. Dígale gracias, 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 gracias. Porque tú nos creaste. No solamente hiciste los cielos con todas las criaturas celestiales, con todos los ángeles, arcángeles, querubines,
sino que también creaste espíritus. ¡Oh, mi Jesús! ¡Mi Jesús! Creaste. No solamente creaste el universo, no solamente creaste el sol, la luna y las estrellas y la tierra misma, sino que también nos creaste a nosotros. Somos creación tuya, tuya, mi amado. ¡Oh! Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.